red eléctrica en Cuba podría colapsar totalmente también este año. Así lo considera el reconocido experto petrolero Jorge Piñón en una entrevista con América Noticias. Rolando Nápoles tiene sus declaraciones. Hola, sí, muchas gracias. Efectivamente, América Noticias habló con Jorge Piñón, reconocido experto petrolero, quien nos explicó por qué en estos momentos las sanciones internacionales a Rusia podrían estar favoreciendo irónicamente al régimen cubano. Cuba tiene una situación extremadamente difícil ahora, con la pérdida de 50% de la generación de las termoeléctricas. No tiene combustible para suministrar las patanas turcas que están en la bahía de La Habana y también en Santiago de Cuba. No tiene combustible diésel para los grupos electrógenos. La red eléctrica nacional podría volver a colapsar totalmente este verano en Cuba, como ya ocurrió en 3 oportunidades el pasado año. Así lo afirma en declaraciones a América TV el reconocido experto petrolero e investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, quien basa su análisis en la profunda crisis con el servicio de electricidad en la isla, especialmente por el agravamiento del deterioro de las vías termoeléctricas en el país. Así que Cuba tiene una situación extremadamente difícil ahora mismo. Yo creo que vamos a ver un colapso en el sistema eléctrico nacional aquí en los próximos meses, principalmente ahora que viene el verano, que es la mayor demanda que tiene Cuba en lo que es electricidad. Para Piñón, una de las grandes preguntas que se hacen expertos petroleros como él es qué estaría haciendo el régimen con el petróleo pesado cubano que no está usando en las termoeléctricas ahora paradas por roturas o mantenimiento. A su juicio, el imparable deterioro de esas termoeléctricas es la principal razón de los interminables apagones en la isla. Yo creo que el deterioro de las termoeléctricas, eso es importantísimo. Recuerden que las termoeléctricas cubanas consumen principalmente crudo cubano, así que ellas mismas no dependen en realidad de petróleo ruso o mexicano o venezolano. Una de las preguntas que tenemos nosotros es ¿dónde está yendo el crudo cubano? Si tenemos tantas termoeléctricas cubanas que no están operando, eso quiere decir que en algún lugar hay una sobreoferta de petróleo cubano. Las refinerías cubanas no lo pueden procesar, no se exporta. Así que nosotros tenemos una gran pregunta. ¿Dónde está yendo el crudo cubano que no se está utilizando como combustible en las termoeléctricas? A la crisis con los apagones en Cuba se suma la escasez con el combustible y ahora también la nueva restricción de la venta de gasolina premium, solo a servicentros en dólares. En otra muestra más de que pese a lo que repite el discurso político del régimen, se expande cada día la dolarización de la vida cotidiana en Cuba, irónicamente, cuando una mayoría de los habitantes de la isla ni les alcanza para vivir sus míseros salarios en pesos cubanos. En la gasolina lo que han hecho es que han puesto esta ley de que nada más puedes pagar en dólares en el grado de gasolina de menos consumo en la isla. Es decir, lo que usan las gasolinas de alto octanaje son los automóviles nuevos, automóviles de diplomáticos, del gobierno. Así que el consumo de esta gasolina es mínimo, pero eso te indica a ti la necesidad que tiene Cuba en capturar dólares y que está buscando cualquier avenida que se le abra, cualquier puerta que se le abra para incrementar el flujo de caja en dólares. La restricción de vender gasolina especial solo en dólares en Cuba ocurre en momentos de la llegada a la bahía de Nipe, en Holguín, del tanquero ruso Akademik Godkin, incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con unos 790.000 barriles de petróleo, valorados en unos 55 millones de dólares. De acuerdo con este experto petrolero Jorge Piñón, el arribo de este barco ruso con petróleo a la isla es una muestra de que las sanciones internacionales a Rusia están funcionando y que esto, irónicamente, estaría beneficiando a Cuba. Esto es como resultado de las sanciones que se le pusieron a Rusia a principios de este año, donde se identificaron, creo que fueron 108 o 120 tanqueros fantasmas, que son los que están moviendo crudo petróleo ruso fuera de las sanciones. Lo que ha hecho esto que ha apretado las tuercas a Rusia, y entonces Rusia tiene que buscar ahora nuevos mercados para su producción de petróleo. Este tanquero, que como tú bien dices es un tanquero grande, tuvo que entrar y está en la bahía de Nipe trasladando su combustible al Lourdes, que es un pequeño tanquero cubano, para entonces llevarlo a Matanzas. Esto te indica que las sanciones rusas están trabajando. Sanciones contra Rusia y sanciones contra Venezuela ayudan a Cuba. Además, el tanquero ruso que llegó con petróleo a la isla, la estatal Cuba Metales, controlada
por el emporio militar de Raúl Castro Gaesa, acaba de comprar en Francia otro cargamento de diésel, valorado en unos 32 millones de dólares, que llegaría a la bahía de Matanzas el próximo 4 de marzo. Piñón explica que los envíos de petróleo de Rusia, Venezuela y México a Cuba no les son suficientes para cubrir la demanda de combustible en la isla. Ahora, además, cuando hasta se ve una reducción en los últimos tiempos de los envíos de petróleo de México. Rusia le envía a Cuba crudo Urals, que es un crudo de muy buena calidad. Por cierto, es el crudo sobre el cual se construyó la refinería de Cienfuegos. Tanto el crudo venezolano como el crudo mexicano son crudos pesados de altos contenidos de azufre, que las refinerías cubanas tienen problemas en procesar esos crudos. Por cierto, hemos visto una baja en las entregas de petróleo mexicano. Solamente ahora son 10,000 barriles diarios o un tanquero al mes en el puerto de Tampico esperando para cargar. Así que los tres países son importantes, pero desde el punto de vista de la calidad de crudo que envía Cuba, Rusia es el más importante. Y por cierto, este experto petrolero, Jorge Piñón, también nos explicó aquí en América Noticias que por ahora lo que más está llegando a Cuba es menos petróleo mexicano, menos venezolano, pero sí, por ahora, más petróleo de Rusia. Rolando Nápoles, América Noticias.